Lo que acabamos de ver es la historia de Instagram de una modelo rusa, y me puse a pensar en cómo poder definir ese tipo de material. Podemos hablar de publicidad, porque en cierta medida está haciendo publicidad de su imagen para conseguir trabajo, para conseguir más seguidores. Podemos hablar de diseño. Hay una planeación, hay un ensayo y error, ahí entran las lógicas del diseño. Y también podemos hablar de arte, aunque el arte está más definido por una institución que valida obras, pero la actividad artística puede surgir de muchos lugares. Entonces puede ser arte. He visto arte en Instagram. Lo único que está claro es que este video es cultura, pero cuando hablamos de cultura tendemos a hacer una dicotomía entre alta cultura y baja cultura. Normalmente definimos la alta cultura como aquello que es dirigido hacia las élites de cada época, y la baja cultura es la cultura de masas, la que consume el proletariado. Entonces, siguiendo esas lógicas, este video es alta cultura o baja cultura. Por un lado, no es una modelo tan conocida, no son las hermanas Hadid, no es Kendall Jenner, su trabajo no está dirigido a la gran masa. Y por otro lado, es que es un simple video de Instagram. Todo el mundo lo hace, no hay nada especial en eso, o por lo menos en apariencia. Y luego, ¿qué pasa con ejemplos como Bad Bunny, que actualmente está haciendo unos videos perfectamente dirigidos, vistiendo ropa que seguramente tiene un concepto artístico detrás? ¿Qué pasa con eso? ¿Es baja cultura por estar dirigido a las masas? ¿O quizás la alta cultura está en quien lo aprecia? Yo creo que podemos resolver esas dudas. Antiguamente, el arte en las sociedades primitivas no era creado con una intención puramente sensible, como puede pasar hoy. Y ese tema lo abordé la semana pasada. Y bueno, para los primitivos era impensable la creación desinteresada o gratuitamente estilística. En ese entonces, el arte no era una institución, sino que estaba ligado con las prácticas religiosas de los pueblos. Por ejemplo, las máscaras africanas no eran un adorno, no eran apreciadas por su sentido estético. En ellas proliferaba una razón práctica. Las máscaras eran elaboradas por los hechiceros y se utilizaban en los rituales para canalizar energías naturales, con el objetivo de atraer lluvia, sexo o fuerza en la guerra. Esas máscaras que inspiraron a Picasso estaban al servicio de los eventos sociales y necesidades prácticas de los pueblos primitivos. El arte y la religión siguieron estrechamente vinculados, formando parte de la misma esfera todavía incluso hasta la Edad Media. En esos tiempos la pintura era utilizada con propósitos educativos. En la pintura codificaban en forma de alegorías conocimientos propios del cristianismo, utilizando por ejemplo la figura del pelícano para representar a Jesucristo, también el unicornio me parece que usaban para representar a la Virgen, Jesucristo, todo esto. Hay distintas alegorías que eran usadas para educar al pueblo, para transmitirle la fe cristiana y conocimiento que para ese entonces era útil. En ese tiempo la pintura era considerada un arte vulgar, una artesanía, un oficio más, una tarea mecánica propia de la gente esclava, de los siervos, la gente no libre, eran los que pintaban, eh, ya que la pintura formaba parte de lo que llamaban las artes vulgares. En contraparte de estas artes vulgares se encontraban las artes liberales, que eran propias de las personas libres y letradas. Las artes elevadas eran más bien lingüísticas, y ahí se encontraba el famoso trivium, la gramática, la lógica y la retórica. Como ven, la figura del artista nunca fue la del genio, se separó de los rituales para ir a la iglesia, a la educación, y no fue hasta el Renacimiento en donde su figura se elevó a otro nivel porque surgieron las bellas artes. Se redefinieron las artes liberales y vulgares, les cambiaron el nombre por bellas artes y artes aplicadas, que es lo mismo, una dicotomía entre estética y utilidad. Y la verdad es que los artistas siguen haciendo obras por encargo de la iglesia, pero ahora se les añadía la aristocracia, y el contexto de los artistas era distinto al de la Edad Media. Era una sociedad más instruida, más refinada, que buscaba el placer estético en muchos más ámbitos que antes. Era una sociedad que, sin dejar de lado los aspectos utilitarios de los objetos,
se empezaba a fijar más en la mera búsqueda de la belleza. Los castillos de estos aristócratas necesitaban ser decorados y los pintores podían solventar esa necesidad. Las iglesias ya no enseñaban tal cual conocimientos a través de la pintura, sino que ahora intentaban seducir con esa belleza al pueblo. Los seducían con bellas pinturas. Un ejemplo muy icónico es el de Miguel Ángel, cuando el Papa Julio II le encargó la Capilla Sixtina. Se dice que estos dos discutían mucho en las decisiones estilísticas. Y yo creo que el gran mérito de Miguel Ángel es que llegó al equilibrio entre la necesidad utilitaria de la iglesia y la necesidad estética de la época. Eso también nos dice que el artista, por lo menos en este momento, todavía no era independiente. En el Renacimiento, el arte, la belleza, los valores estéticos adquirieron un valor, una dignidad, una importancia social nuevos. Durante todo este ciclo, el intenso proceso de estetización, elegancia, refinamiento, gracia formal, vigente en las altas esferas de la sociedad, no estaba impulsado por lógicas económicas, estaba sostenido por lógicas sociales. Ya en la Edad Moderna, aparentemente el artista se libera de su compromiso con la religión y la aristocracia, creando una esfera autónoma encargada de la selección y la consagración de obras. En esta esfera se encuentran las academias, salones, teatros, museos, coleccionistas, curadores, críticos. Estas son las entidades que establecen sus propios principios de legitimidad. Ya no es el aristócrata, ya no es la iglesia. El artista, al emanciparse de la burguesía y del poder, pierde su fuente de ingreso. Recordemos que son los burgueses los que encargaban las obras de arte. Entonces, sin esta ligadura, el arte empieza a depender de las leyes económicas del mercado. Vaya, de algo tienen que comer. Pero mientras el arte, propiamente dicho, reivindica su orgullosa soberanía en el desprecio por el dinero y el odio al mundo burgués, se constituye un arte comercial que, orientado hacia la búsqueda del beneficio, el éxito inmediato y temporal, tiende a convertirse en un mundo económico como los demás, adaptándose a las demandas del público y ofreciendo productos sin riesgos de obsolescencia rápida. Todo opone estos dos mundos del arte, sus estéticas, sus públicos, así como su relación con lo económico. La edad moderna se desarrolla en la oposición radial entre el arte y lo comercial, la cultura y la industria, el arte y el entretenimiento, lo puro y lo impuro, lo auténtico y lo kitsch, el arte elitista y la cultura de masas, las vanguardias y las instituciones. Un sistema de dos modos antagónicos de producción, de circulación y de consagración que se han desarrollado básicamente dentro de las fronteras del mundo occidental. Como vemos en esta cita, una vez más se reitera la misma dicotomía de otras épocas, el gran arte frente al arte menor, las artes liberales frente a las artes vulgares, las bellas artes frente a las artes aplicadas. Sin embargo, en la modernidad hubo quienes quisieron igualar el valor entre artes menores y artes mayores, diciendo que no puede existir arte sin artesanía. Por ejemplo, los movimientos Art and Craft, el Art Nouveau y la escuela de Bauhaus. Así pues, el arte de la era moderna siguió dos caminos. Por un lado, los rebeldes que creían en el arte puro, en el arte por el arte y de obras liberadas de todo objeto utilitario, sin más fin que ellas mismas. Por otro lado estaban los proyectos de arte revolucionario para el pueblo, un arte útil que buscaba satisfacer esas necesidades emocionales del pueblo con pequeños detalles en la cotidianidad de la gente. Sin embargo, estos proyectos modernistas fracasaron estrepitosamente en el plano estético. La estetización del marco doméstico durante todo este periodo ha sido muy limitada entre las capas inferiores de la pirámide social. A una producción de lujo de alto valor creativo se opone, pues, una producción industrial en serie sin estilo ni originalidad, destinada a las masas. Todo este largo ciclo parece caracterizado por un sistema dicotómico insuperable que opone estilo e industria, arte y producción en masa, vanguardia y basura kitsch. Y eso es un breve resumen de lo que ha pasado en el mundo, pero ¿en qué punto nos encontramos? Vivimos en una época cómodamente subversiva. Esas vanguardias de la modernidad tan novedosas
ya han sido absorbidas por el mercado, ya han pasado a ser instituciones. Por ejemplo, un ejemplo de cómo se convierte algo subversivo a una institución puede ser la música de Kurt Cobain. Para mí, el tercer álbum de Nirvana es una obra maestra, es súper agresivo, creo que es muy contracorriente para el nivel de popularidad que tenía Nirvana en ese entonces. Sin embargo, como todos saben, Kurt Cobain se terminó suicidando en el 94. No sé con certeza qué pasaba por su cabeza en ese momento. Bueno, se hizo una bala, pero ustedes me entienden. Eh, Pero he leído por ahí que uno de los motivos de Kurt para matarse fue porque su música y estilo fueron absorbidos por el mercado. Su obra tenía intenciones de ser subversiva, pero poco a poco el mercado estandarizó su arte hasta convertirlo en moda, y eso lo frustró. Eh, y creo que actualmente podemos ver las consecuencias. Nirvana es un estándar en la música. Otro ejemplo, actualmente existen eventos como la Met Gala en donde se reúne la burguesía contemporánea, luciendo trajes de diseñador tematizando movimientos subversivos del pasado como el punk y el camp. También actualmente podemos disfrutar de animes como Tamako Market influenciados por la Nouvelle Vague, cine vanguardista francés del siglo pasado. Claramente es la comercialización de ciertos movimientos que originalmente no fueron dirigidos hacia las masas. Lo que se moviliza ante nuestros ojos es un universo de superabundancia, de inflación estética. Ya no se simboliza un cosmos, ya no se expresan relatos trascendentes, ya no es el lenguaje de una clase social, sino que funciona como estrategia mercadotécnica, activación del valor de distracción, juegos de seducción continuamente renovados para captar los deseos del consumidor. En nuestro contexto, el negocio cultural no se encarga de cultivar individuos. Muy atrás quedó ese refinamiento del Renacimiento y de la Ilustración. El mercado actual solo ve clientes a los que seducir. A la empresa cultural no le interesa satisfacer tus necesidades, al contrario, busca crear nuevas necesidades. La industria siempre debe estar sorprendiendo para que tú reincidas en la compra, siempre debe de actualizarse en tiempo récord, sacar cosas nuevas para seguir seduciendo y seduciendo, y es un nunca acabar. Como digo, no satisface necesidades, sino que crea nuevas. Y esta plena necesidad de actualización lo único que hace es evitar el sentimiento de satisfacción. Y bueno, es lo que estamos viviendo hoy en día. No hay de otra. Con el nivel de democratización que existe para crear y publicar material, con burgueses que asimilan estilismos de movimientos subversivos y de las clases más bajas, realmente, realmente es difícil distinguir qué es baja cultura y qué es alta cultura. Yo recomiendo que reflexiones sobre sus gustos. Estamos 24 horas, 7 días a la semana bombardeados de publicidad, incluso en películas. Esta publicidad es hecha por personas que dominan el oficio de la seducción. Y no seré hipócrita, yo realmente quiero dedicarme a eso, pero realmente es fácil caer en las lógicas de este mercado cultural que nos condiciona la sensibilidad. Ya hablé más o menos de eso cuando hice el video de Kanye West, de cómo el algoritmo de YouTube a veces nos condiciona el gusto musical. Hay que tomárselo con calma, hay que tratar de entender lo que consumimos. Hoy en día, por distintas razones, las élites consumen de todo, no discriminan, consumen lo que se consideraba alta cultura y también lo que se consideraba baja cultura. Son los estratos más bajos los que se sesgan y se obsesionan con una misma cosa, y esto conlleva que queden más expuestos a la publicidad. Son más fácilmente persuadibles, ya que entre más cerrado seas es más fácil distinguir un patrón de comportamiento y los algoritmos te segmentan y te meten en una burbuja. Hay que hay que poder disfrutar de Bad Bunny como del post-minimalismo, del cine de Jean-Luc Godard como de una historia y de una modelo en Instagram. No debe de haber distinción y creo que es algo que te da más libertad. Y esto es lo que quería comunicar. La siguiente semana video de películas. Ahora sí. Nos vemos.